Nueva dimisión en el Hospital de Burgos y van 18 desde la entrada de la nueva gerencia, con esta del jefe del servicio de endocrinología. No quiere desvelar el motivo, pero apunta a un problema interno que el servicio lleva años arrastrando. Es una pena, pero bueno, llega un momento en que ya no aguantas más. Es decir, un problema que lleva años y años sin resolverse, del que se hacen pocas cosas para resolverse y que te quita el sueño todos los días y demás. Enseguida estamos con él, ya estamos aquí. Buenas noches. La decisión de Sanidad de no vacunar con AstraZeneca ha suscitado dudas entre aquellos que ya han recibido la primera dosis. Es el caso de policías, bomberos, profesores o estudiantes de enfermería. Muchos compañeros a lo largo de la tarde nos manifestaron sus dudas sobre si era adecuado vacunarnos o no, puesto que se había oído que había lotes defectuosos. La gente sí se está preguntando qué va a pasar con la segunda dosis. Vean esta pelea en la zona de Huerto del Rey. Cuando la policía local intervino, los agentes terminaron rodeados e incluso uno de ellos fue agredido con un vaso de cristal. Piden una reunión con el alcalde de Burgos para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Y hablaremos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que tramitó casi 3.000 reclamaciones en 2020. Se redujeron a la mitad las quejas de telefonía, pero aumentaron las relacionadas con contratos de consumo, viajes y comercio online. Se cancelaron todos los vuelos, se cancelaron todos los viajes, se cancelaron todas las bodas, las comuniones, se cerraron las academias, las escuelas de idiomas, los gimnasios. En deporte les contaremos que el público regresará a los pabellones en la siguiente jornada. El Tizona Universidad de Burgos será el primero de los equipos de la capital que podrá contar con sus aficionados en su encuentro del viernes ante Canoe. Mañana seguiremos con viento nordeste, lo que creará sensación de ambiente frío y desapacible. Los cielos estarán muy nubosos en toda la mitad norte, con posibilidad de algunas lluvias débiles. En este aniversario desde el inicio de la pandemia seguimos hablando con actores principales. Hoy nos acompaña alguien que ya estuvo aquí en el momento más crudo, ¿no? Al inicio. Veremos cómo se encuentra un año después. José Antonio Fernández Ratero es el jefe de la UCI del Hospital Universitario. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Aunque aún hay mucho que hacer, la situación es distinta a cuando estuvo aquí en esta mesa el año pasado. Me refiero en general, ¿eh? Sí, han pasado muchísimas cosas y la situación es diferente, sí. ¿Más optimista? Sí, el optimismo no lo podemos perder, lo necesitamos, de hecho, para poder seguir trabajando. Desde luego que sí. Bueno, pues enseguida profundizamos en la situación de la UCI de Burgos, pero antes déjenme, por favor, que demos una información relativa a la polémica vacuna de AstraZeneca. De hecho, no se habla prácticamente de otra cosa. Hoy la Agencia Europea del Medicamento se ha pronunciado sobre la suspensión de la vacuna en varios países y dicen que no hay nada que indique que los trombos hayan sido motivados por la aplicación de esta vacuna. Tenemos bastante claro que los beneficios superan a los riesgos. Debemos continuar evaluando y recibiendo posibles efectos secundarios de la vacuna. Ahí lo deja bien claro, animando a la agencia a la vacunación, también con AstraZeneca. Casi 90.000 vacunas de esta firma se han recibido en nuestra comunidad y la inmensa mayoría ya se han administrado, de modo que algunos se han quedado de repente a la espera de no de la primera dosis, sino de la segunda, a medio tratamiento y con la inquietud que ha creado este sobresalto. Con los lotes de la vacuna de AstraZeneca paralizados, las personas que ya han recibido su dosis en Castilla y León se muestran tranquilas. Dolor de cabeza, malestar muscular y demás, pero nada que no estuviera fuera del prospecto de posibles efectos secundarios. Los expertos aclaran, de las casi 300.000 dosis administradas de AstraZeneca en España solo se tiene constancia de un caso de trombosis. Esto puede pasar. Ha habido medicamentos que han entrado en el circuito de la sanidad y los hemos tenido que retirar porque había problemas que no se habían identificado en los estudios de seguridad. El tiempo establecido entre la primera y la segunda inyección es de entre 10 y 12 semanas, por lo que se estima que hay tiempo más que suficiente para poder acabar con la pauta de inmunidad. Cuando una vacuna es nueva, se notifiquen
a farmacovigilancia muchas cosas que luego no se demuestran que haya relación con la vacuna. Eso es bastante habitual. Enrique fue vacunado con el lote defectuoso de vacunas. Yo duermo muy tranquilo. Si ese es el problema, la verdad que no me ha levantado la menor preocupación, porque entendemos que es mínimo. Esperan que dentro de 15 días la vacunación siga su curso y que aumente el número de personas inmunizadas. Sí que me gustaría saber su opinión, doctor Ratero, sobre esta polémica que, escuchando lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, a usted supongo que le parecerá excesiva. Bien, a mí lo que me transmite esto es mucha seriedad de la Agencia Europea del Medicamento y de todos los organismos y de toda la Sociedad Española de Epidemiología. Es decir, a mí me transmite mucha seriedad, porque yo revisaba hoy los datos, pero si se han administrado 17 millones de vacunas, si ha habido 11 eventos trombóticos, eso es algo realmente bajo, es una cifra de poca monta. Yo creo que la gente debe saber que nosotros en la primera ola pandémica en la UCI en Burgos, en pacientes con COVID, que no eran vacunados, por lo tanto, se contagiaron, tuvieron la infección COVID, vimos en los primeros 100 pacientes 7 eventos trombóticos. Es decir, la mejor forma de prevenir las trombosis es poniendo la vacuna. Previene casi con toda seguridad los eventos trombóticos porque previene la enfermedad provocada por el virus, y ese virus es trombogénico, produce trombosis. Por lo tanto, a priori y a la espera de los resultados de toda la investigación, dos cosas: una, seriedad absoluta por parte de los organismos oficiales, y en segundo lugar, tranquilidad a la población, porque la vacuna previene de la COVID, y la COVID produce trombosis en un nivel muy superior a la posibilidad de que la vacuna produzca las trombosis. Dicho queda, vamos ya a su servicio. ¿Podemos actualizar datos, por favor, doctor Ratero? Me refiero al número de ingresados que ha habido, que hay en la actualidad, las edades comprendidas y, sobre todo, el índice de mortalidad que han registrado. Sí, en este momento así de hacer balance, nosotros llevamos aproximadamente unos 375 con el último ingreso de hoy de distrés respiratorio agudo producido por este virus. Es decir, es una cifra tremendamente alta, sumando las 3 olas pandémicas. Las sensaciones que nosotros hemos tenido con esto es de que hemos ido modificando nuestros planes, modificando nuestros tratamientos para poder atender de la mejor manera posible. Pero creo que desde el primer momento se acertó con los tratamientos. Nosotros hemos revisado esta semana ya la mortalidad publicada en Europa, la mortalidad publicada en los Estados Unidos, y luego el grupo de UCIs españolas, que llamamos grupo ENVIN, que es el grupo que más preocupación tiene por las enfermedades infecciosas. Hablamos de mortalidades dentro de la UCI en Europa, pues tengo recogidas en la conferencia que hemos tenido estos días, mortalidades en Europa del 35%, en los Estados Unidos en una serie de 2.200 pacientes del 35%, la serie europea incluyó a 4.600 pacientes, la serie española habla de una mortalidad del 30-31%, con una base de datos de 1.500 pacientes, y nosotros en Burgos tenemos en este momento una mortalidad entre las 3 olas pandémicas que está en el 16,4%. 16,4%, sí. La mitad que la medida en España. Efectivamente. Entonces, siempre que se habla de esto, alguien puede pensar y decir, pues esto habrá que ajustarlo al índice de gravedad. Lógicamente ya lo hemos hecho. El índice de gravedad se mide al ingreso en la UCI por un parámetro, es un acrónimo que se llama APACHE2, donde medimos un montón de variables y que permite saber la gravedad que tiene el paciente en las primeras 24 horas. Y en función de eso hay una mortalidad esperable. Bueno, pues los índices de gravedad nuestros, de Burgos, son perfectamente equiparables, prácticamente idénticos a los de las otras UCIs. Es decir, que en la UCI de Burgos han ingresado los pacientes con la misma gravedad o tal vez un poquito mayor que en el resto de las UCIs. Y con ese índice de gravedad tenemos una mortalidad ostensiblemente menor. Entonces, ¿qué han hecho aquí en Burgos que no han hecho en otras UCIs? Incluidas las españolas, claro, esa es la pregunta que nosotros nos hemos hecho y la hemos respondido ya. Esa pregunta la hemos respondido encargando a cada miembro del servicio un aspecto que considerábamos que era trascendente para la buena respuesta de nuestra ciudad, de nuestra UCI, ante la población de Burgos. Eso ha quedado reflejado en un libro que hemos escrito, está ahora mismo en la editorial, que tiene 20 capítulos, y en esos 20 capítulos desmenuzamos
los diferentes aspectos que pensamos que han colaborado a esto, desde el punto de vista de los tratamientos médicos, desde el punto de vista del manejo del personal, desde el punto de vista de los horarios, desde el punto de vista del manejo de la ventilación mecánica, de la organización de todo el personal, y bueno, pues todos los aspectos que pensamos que pueden colaborar. No una empresa compleja como es esta no va a depender de casualidades ni va a depender de pequeños detalles, depende de una globalidad, y eso pues en este momento se está editando el libro, lo presentaremos ante la Sociedad de Burgos, y es un libro de 20 capítulos muy trabajado durante todo el verano, que dio respuesta a esta espectacular mortalidad, por así decirlo, que tuvimos después de la primera ola pandémica y que después hemos podido mantener. La primera ola tuvimos 13,5% de mortalidad, después nos hemos manejado en torno al 16-17 y ahora estamos en 14,5% en la tercera ola. El resultado medio es el 16%. Hemos hablado de número de ingresados, hemos hablado de mortalidad, ¿y sobre las edades? 62 años, la misma que los demás. La edad media de la serie COVID española tiene 63 años de media y la serie europea tiene también 63, casualmente, la americana 60. En Burgos estamos en 62, o sea, estamos ahí todos, más o menos esa ha sido la edad media, con bastantes pacientes entre los 50 y los 70 años, la inmensa mayoría, alguno del grupo de 40 y muy poquitos por encima de 80, porque rápidamente vimos que el beneficio de las terapias tan agresivas de la UCI y de la ventilación mecánica no se soportaban y no mejorábamos su supervivencia. Claro, porque ustedes llevarán todo un año con la UCI extendida, por esto se entiende que es una ampliación de la UCI existente para tener mayor número de camas, ¿no? ¿Cómo se han organizado? Claro, nosotros partíamos de las 26 camas de críticos que tiene Burgos, que de eso habrá que hablar en el futuro. Para que nos parezcamos más a Alemania, con 9 camas por 100.000 habitantes, nosotros estábamos un poquito más abajo. En España se está entre 6 y 7 camas por 100.000 habitantes. Nosotros partíamos de 26 camas y a partir de ahí fuimos aumentando los espacios para dar cobertura, en algunos momentos hasta 60 posibilidades de ventilación mecánica, vamos a decir. Y eso se ha hecho a través de la URPA número 1 que llamamos, de la REA de críticos, que son 2 espacios que ocupan habitualmente anestesia, y luego del Hospital Médico Quirúrgico, que lo transformamos en una especie de unidad de intermedios, no podemos denominarlo como tal UCI porque no cumple los criterios, pero que nos ha venido estupendamente y ahí hemos podido atender a muchos pacientes. Entonces ha sido un cambio estructural absoluto, total. Y luego, claro, eso ha requerido una modificación de las pautas del personal, distribuirnos por todas las UBIs, un personal que era para 16 unidades, hemos tenido pues que hacer las cosas muy bien y sobre todo los fines de semana, evidentemente, que era un momento en el que habitualmente se descansa y no podíamos descansar durante muchos meses de este año. Lo que sí que es una evidencia es que ahora ustedes como médicos tienen más información con el paso del tiempo, ¿no? que hace un año. Eso ha contribuido a que hayan tenido que cambiar de alguna manera las terapias que aplican ahora respecto a desde el principio de la pandemia. Por supuesto. Nosotros, 2 cosas. Una, estamos pendientes continuamente de lo que van publicando. En segundo lugar, nosotros hemos ido publicando cosas. Cuando digo nosotros, son los neumólogos, los internistas, los intensivistas, los urgenciólogos, el hospital, el grupo COVID ha hecho publicaciones muy interesantes para la sociedad, para todos los hospitales y para todo el mundo, y eso ha provocado también pues, avances y ha provocado cosas. Cuando nosotros publicamos un artículo publicado por el doctor Buzón de Medicina Interna, el jefe de servicio, y el doctor Montero de la UCI en Transnational Autoimmunity, ahí publicamos los primeros 685 casos de Burgos, y ahí publicamos que la precocidad en el tratamiento con un fármaco que se llama tocilizumab, un anticuerpo monoclonal, y unas dosis de corticoides específicas, eso mejoraba claramente la mortalidad. Y vimos que la comparativa de Burgos con otras ciudades y con otros países era muy positiva, tanto en UCI como en planta. Entonces, cuando luego sale en Reino Unido el estudio Recovery, que esto se dice y sale en los telediarios, en Burgos ya se estaba usando. Habíamos acertado con el tratamiento de tocilizumab y los corticoides. Y lo que hicimos fue también contarlo nosotros, y coincidió con ese ensayo clínico ya algo más grande. Pero por otro lado, nosotros en la UCI estábamos continuamente vigilando situaciones que provocaron cambios en el tratamiento. Yo he dicho antes en la introducción que estábamos muy preocupados por las trombosis, porque vimos varias trombosis y vimos que los pacientes COVID se trombosaban, vimos una isquemia mesentérica, vimos un ictus que provocó el fallecimiento, vimos varios infartos, vimos una amputación de una pierna, todo provocado por una hipercoagulabilidad que provocaba el virus. Entonces, tuvimos que modificar nuestras pautas y mejorar la anticoagulación, anticoagular más a los pacientes para que eso no ocurriera. Y vimos, en algún momento, algunas hemorragias no esperadas.
Entonces tuvimos que estar modificando, estudiando y analizando lo que ocurría para ir adaptándonos a los protocolos. ¿Y vieron, por desgracia, muertes inesperadas? Sí, claro, nosotros hemos tenido, la mortalidad que hemos tenido es baja, pero hemos tenido pacientes que han fallecido cuando todo apuntaba a que el camino que habían cogido era el oportuno para la supervivencia. Y vimos pacientes a punto de salir de la UCI que volvían a tener fiebre, pero ya no era una fiebre de origen vírico, sino era una de origen bacteriano. Cuando veíamos los gérmenes con los que nos estábamos encontrando, bacterias multiresistentes, otros virus, el virus del herpes, los citomegalovirus, y vimos cómo tal vez los inmunosupresores disminuían las defensas y provocaban, nos obligaba de nuevo a modificar esas pautas terapéuticas. Esto no era en Burgos, era en todo el mundo y lo hemos ido adaptando a la mejor evolución de los pacientes. Decía que la experiencia de la UCI de Burgos ha servido para la comunidad científica a nivel global. ¿Qué es lo que les ha aportado? ¿En qué más les hemos ayudado a ellos, según en base a nuestra experiencia? Nosotros hemos participado en el estudio de Bermejo de Valladolid, que ha sido una maravilla, porque el grupo de investigación de Valladolid, trabajando con todos las UCIs de Castilla y León, fueron los que demostraron que la RNA-EMIA, o la cantidad, por así decir, de replicación del virus RNA en la sangre se correlacionaba perfectamente con los parámetros que los clínicos veíamos en los análisis. Los datos que nos daba el laboratorio de Burgos, cuando se elevaban, se correlacionaba con eso, y pudimos demostrar la gravedad de los pacientes en relación con las cargas virales, y eso fue la publicación de Bermejo, que lo publicó en Critical Care, donde estamos y figuramos muchos responsables de Castilla y León. Doctora, es evidente que su trabajo es esencial dentro del hospital, dentro de la UCI, pero también se trabaja desde fuera, ¿no?, para que todo tenga una forma y lleve a un resultado. Sí. Bueno, nosotros, como digo, y a modo de anécdota, y bueno, pues es algo que siempre lo dice el encargado del Excel, Fernando Callejo, que lleva muy bien nuestros horarios y nuestras cosas, el compañero, y un día nos dijo: lleváis 53 días seguidos sin que ninguno de vosotros se levante en casa y se quede en casa. Es decir, los días que estábamos en casa, los días que salíamos de guardia. Entonces, hemos tenido que estar prácticamente todo el tiempo en el hospital durante las 2 primeras horas pandémicas. En esta tercera hemos disfrutado ya de más días libres, hemos podido ir cogiendo vacaciones, hemos tenido una organización un poquito mejorada, también por la experiencia y por la organización del servicio. Entonces nosotros, cuando estábamos en casa, siempre teníamos algo que hacer, como bien preguntas. Hemos hecho 3 cosas. Al acabar la primera ola pandémica ya estábamos preparando qué iba a pasar si en otoño volvía otra, y ya pusimos a todo el mundo a trabajar para ver qué ideas teníamos, y se hizo un documento que se presentó y que fue luego un poquito lo que nos ha servido. Después, en el verano, estuvimos trabajando el libro que se va a publicar ahora y que cada miembro del servicio trabajó. Y ahora mismo, yo he solicitado ya, con miedo a que me manden a paseo, he pedido un proyecto para la época post-COVID, y eso es lo que estamos trabajando, para presentar ante el hospital qué queremos de las UCIs, qué queremos después. Antes de llegar, permítame, más nada, sí, por ordenar cronológicamente la entrevista de cara a los espectadores. Estamos cerca, bueno, de la Semana Santa, ¿no? Queda poco. ¿Usted cree que se puede tener una previsión de cómo va a influir esta no Semana Santa? Porque ya nos han alertado que es mejor no salir, pero no hay que olvidar que tenemos cierre perimetral regional, no municipal, no del municipio, es decir, podemos movernos por nuestra comunidad. ¿Usted se aventura a decir cómo va a influir esto en las UCIs dentro de 2-3 semanas? Esto y la misma evolución de la pandemia, quiero decir. Sí, yo puedo contar ahora mismo 4 o 5 cosas. 1, la incidencia acumulada que tenemos en Burgos está un poquito por debajo de 200, eso es grave, 250 es extremo, estamos en situación grave. Segundo, el 68% de las cepas que hay en Burgos son británicas en este momento, según nos comentaba la doctora Mejías, jefa de microbiología, en la última reunión COVID. El 68%, la cepa británica es más contagiosa y más agresiva, con más mortalidad. 2. Tercero, la incidencia acumulada ha bajado, pero ha bajado fundamentalmente a expensas de que han vacunado a los grandes ancianos que no ingresaban en las UCIs, por lo tanto el impacto de eso sobre la UCI es bajo. 4. Hoy en la UCI nuestra ocupación real sobre las 26 camas tradicionales es del 150%. Esos son los enfermos que tenemos sobre las camas basales. A ver, pero si el informe de transparencia de la Junta de Castilla y León dice que la UCI de Burgos está al 25% de su ocupación, ¿cómo nos da este dato de 150?
Es decir, ¿qué parámetros incluye usted que no incluye la Junta? Sí, vamos a ver, si se informa a la población se puede informar de muchas maneras. Yo le puedo decir a usted ahora mismo, nuestras camas de la UCI son 26 habitualmente y ahora mismo tenemos 39 pacientes, ahora mismo. Bien, y sale un porcentaje que es el 150%. O puedo decir... Bueno, 26, pero sin contar la UCI extendida. Claro, entonces podemos decir, tenemos una UCI extendida de 50 camas, pero podemos tenerla hasta 80, que es lo que debe figurar en la página de transparencia. Podemos tener hasta 80 camas. De esas 80 camas, solo hay ocupadas por COVID 20, 19. Quitamos los que no son COVID y nos sale ese porcentaje. Pero para que eso la gente lo entienda, hay que saber mucho, que a mí me cuesta entenderlo. Yo creo que si la gente realmente necesita saber la situación real de las UCI, esto no lo digo yo, lo ha dicho el jefe Salamanca, lo ha dicho el presidente de la Sociedad Española en el telediario, lo ha dicho todo el mundo. Si realmente la gente se quiere dar una idea de cómo están las UCIs, creo que se entiende mejor lo que digo yo. Sobre una ocupación, una situación basal de 26, tenemos en este momento 39 pacientes, es decir, tenemos un 150 y tantos % de ocupación. Eso se entiende bien. Lo otro hay que saber muchos datos. Cuántas camas tienes de máximo, si esas camas realmente se pueden dotar, etcétera, etcétera. Es decir, si yo cojo un titular, yo, como jefe de la UCI, y veo la UCI al 25%, y llego a mi UCI y veo que en vez de 3 UCIs tengo 5 o 6 UCIs abiertas, me cuesta. Claro, esto hace que la gente cuando te conoce o te ve por la calle, estés mejor, ya veo que estás mejor. Digo, no, yo te estaba diciendo, la incidencia acumulada es de 200, la UCI está al 150%, la cepa británica es la que tenemos, vamos a tener un momento de mayor contacto social. Es decir, hay una serie de situaciones que todas metidas en un cóctel hacen que cuando menos seamos tremendamente prudentes. Si nosotros miramos los pacientes que tenemos en la UCI hoy, ¿cuántos habrían sido vacunados con los criterios actuales? Ninguno. No tenemos ningún mayor de 80 años de residencias, no tenemos ningún bombero, no tenemos ningún profesor, no tenemos ningún sanitario. O sea que el desatasco es para planta, no para la UCI. Pues posiblemente, sobre todo para las residencias. Las residencias están estupendamente, pero si le damos tanta trascendencia a la UCI, habrá que decir que el impacto de la vacunación en la UCI todavía no se ha producido. Entonces, por centrar los problemas, el problema fundamental es la vacunación, el momento en que podamos eso, y ese es un poco la pelea y la lucha. Volviendo a la previsión, doctor Ratero, ¿habrá una cuarta ola? A eso me estaba refiriendo, es decir, si tenemos estos pero 6 con datos... Con ese nombre, una cuarta ola. Claro, si tenemos estos datos que yo estoy diciendo, es probable que la tengamos, es decir, si nosotros tenemos la cepa británica que contagia más, tenemos esta incidencia acumulada, tenemos un porcentaje del 5% de la población vacunada, no hay una justificación para que no se produzca una cuarta ola, si encima nos vamos a juntar más. Por lo tanto, es razonable que la haya, Cuando salgamos de esta, lo apuntaba usted hace unos minutos, cuando la mayoría de los ciudadanos estemos vacunados, ¿qué cambios va a tener que hacer en la UCI? Porque igual hay que darle la vuelta a todo un plan que ha durado más de un año. Vamos a ver, tuvimos el problema que amagaba del ébola, tuvimos el problema del COP1, tuvimos el MERS, tuvimos una serie de amagos, de pandemias, de posibilidades, y ahora nos ha golpeado de frente y tenemos la posibilidad, existe la posibilidad, según dicen los epidemiólogos, de que esto puede repetirse. Es decir, yo creo que tendremos que cronificar las enfermedades infecciosas, las pandemias, y tendremos que estar preparados para que el hospital aguante los envites que puedan venir sin suspensión de cirugías. Intentemos mantener la vida del hospital de la mejor manera posible, y ese es el reto, no de la UCI, ese es el reto de los hospitales ahora mismo en España, es decir, el sistema público de salud se ha puesto a prueba y ahora tenemos que dar una respuesta inminente. Yo desde luego en mi servicio estoy trabajando en eso, que es lo que te decía, y la lluvia de ideas se está produciendo, ya me van llegando documentos de compañeros para ver cómo enfocamos esto mismo, porque tenemos que saber convivir ya con esto, tenemos que saber convivir, no podemos estar esperando a que no haya una cuarta, y si hay una cuarta y habrá una quinta, no, vamos a ver, o sea, vamos a estar preparados y vamos a poner los medios para que esto no vuelva a pasar. Pues una última cuestión, le pido rapidez, que estamos a punto de finalizar. ¿Cómo nos estamos portando la gente de a pie y cómo lo están haciendo nuestros políticos? Porque recuerdo que la última declaración del vicepresidente de la Junta y portavoz fue condicionar el levantar ciertas restricciones a su ocupación UCI. Eso es demasiada carga
Sí, eso es mucha carga, sí. ¿Encima de ustedes? Eso es mucha exposición. Es decir, cuando nosotros vemos todos los días los datos en los WhatsApp de todo el mundo y dicen, pues han bajado en Salamanca, han bajado en Valladolid, han bajado aquí, han subido. Digo, pero es que eso no tiene ningún sentido hablar de eso, que la gente habla de eso, pues no sabe si han bajado porque han dado altas o se han muerto los enfermos. O sea, faltan datos y hay que analizarlos de forma fría, como estamos haciendo ahora de forma comparativa. Entonces, ese grado de exposición no es bueno, porque no genera mucha intranquilidad, y nosotros por las mañanas llegamos, lo primero que hacemos es mirar la pizarra, ver cuántos pacientes podemos dar de alta, intentamos que no sean precipitados, intentamos atender al mayor número de gente posible, y bueno, pues es un trabajo que genera un poquito más de ansiedad del que debería si no ocurriera. Pero bueno, la gente se está dejando ahí la vida, y yo creo que en este momento, pues a mí, para terminar, no me queda más que agradecer a mi servicio, desde luego el papel que siempre debemos de reconocer, que es el de la enfermería. Hoy se jubila María Riego después de 40 años trabajando en la UCI, y no le podemos dar una despedida, o Maite Arnaiz, o gente que se está jubilando este año y que nos gustaría tener con ellos un detalle. Entonces, sentimos una unión fuerte entre nosotros, sentimos que la gente que tuvo que asumir las UCIs extendidas, enfermeras jóvenes recién terminadas, han dado un papel extraordinario, y que los intensivistas, en colaboración con el resto del hospital, pues han tenido un papel muy digno. Pues nos unimos a esa felicitación y sobre todo a ese agradecimiento a todo el equipo y por supuesto a usted, doctor Ratero. Gracias. Gracias. Pues es la última hora de todo lo que está pasando dentro de la UCI del Hospital Universitario de Burgos. 2 minutillos y venimos con toda la información. Hasta ahora. Nueva división en el Hospital de Burgos y van 18 desde la nueva gerencia, con esta del jefe de servicio de endocrinología. No quiere desvelar el motivo, pero apunta a un problema interno que el servicio lleva años arrastrando. Es una pena, pero bueno, llega un momento en que ya no aguantas más. Es decir, un problema que lleva años y años sin resolverse, del que se hacen pocas cosas para resolverse, y que te quita el sueño todos los días y demás. Ya estamos aquí, buenas noches. La decisión de Sanidad de no vacunar con AstraZeneca ha suscitado dudas entre aquellos que ya han recibido la primera dosis. Es el caso de policías, bomberos, profesores o estudiantes de enfermería. Muchos compañeros a lo largo de la tarde nos manifestaron sus dudas sobre si era adecuado vacunarnos o no, puesto que se había oído que había lotes defectuosos. La gente sí se está preguntando qué va a pasar con la segunda dosis. Y vean esta pelea en la zona del Huerto del Rey, en la capital. Cuando la policía local intervino, los agentes terminaron rodeados e incluso uno de ellos fue agredido con un vaso de cristal. Piden una reunión con el alcalde de Burgos para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. La Oficina Municipal de Información al Consumidor tramitó casi 3.000 reclamaciones en 2020. Se redujeron a la mitad las quejas de telefonía, pero aumentaron las relacionadas con contratos de consumo, viajes y comercio online. Se cancelaron todos los vuelos, se cancelaron todos los viajes, se cancelaron todas las bodas, las comuniones, se cerraron las academias, las escuelas de idiomas, los gimnasios. En deporte les contaremos que el público regresará a los pabellones en la siguiente jornada. El Tizona Universidad de Burgos será el primero de los equipos de la capital que podrá contar con sus aficionados en su encuentro del viernes ante Canoe. Avanzamos el tiempo, mañana seguiremos con viento nordeste, lo que creará sensación de ambiente frío y desapacible. Los cielos estarán muy nubosos en toda la mitad norte, con posibilidad de algunas lluvias débiles. Tenemos bastante claro que los beneficios superan a los riesgos. Debemos continuar evaluando y recibiendo posibles efectos secundarios de la vacuna.
Ya lo han oído. La Agencia Europea del Medicamento dice que no hay nada que indique que los trombos aparecidos en Europa hayan sido motivados por la aplicación de esta vacuna. La decisión del Ministerio de Sanidad de frenar la administración de AstraZeneca supone un nuevo contratiempo en el calendario de vacunación. La administración de la vacuna de AstraZeneca se pone en pausa. Hemos decidido suspender temporalmente, insisto, es una suspensión temporal, cautelar. De esta forma, nuestro país se sumaba a otros como Italia, Francia o Alemania, que también habían decidido frenar este proceso. Ahora la OMS y la Agencia Europea del Medicamento se reunirán para investigar si la vacuna de AstraZeneca tiene relación directa con los trombos detectados. Es que quizás sea algo exagerado. De hecho, es que no existe de momento ninguna relación causal con la vacuna. De las más de 900.000 dosis de esta vacuna que se han puesto en España, solo se ha detectado un caso de trombosis y en Alemania 7 casos de entre más de 1,5 millones de vacunados. Se está generando una pérdida de confianza en la población que no sé cuándo se va a poder recuperar. Los expertos insisten en que la balanza beneficio-riesgo se inclina poderosamente hacia los beneficios y que en estos momentos no hay tiempo que perder. Si a mí me ofrecieran ponerme la vacuna de AstraZeneca mañana me la pondría. Creo que este es un episodio que probablemente no llegue a ningún sitio. Asimismo, la compañía asegura que su vacuna cumple todos los requisitos y niega que haya evidencias de que suponga un riesgo para la salud. Y claro, ahora la incertidumbre reina entre aquellos que ya han recibido la primera dosis, como son los policías, los bomberos, profesores o estudiantes de enfermería. La decisión de Sanidad de retirar temporalmente la vacuna de AstraZeneca ha suscitado dudas entre aquellos que ya han recibido la primera inyección, como es el caso de agentes de la Policía Local y Nacional, bomberos o estudiantes de enfermería. La gente sí se está preguntando qué va a pasar con la segunda dosis. Una respuesta que clarifique a los docentes en qué situación quedan tras haber recibido la primera dosis. Por ejemplo, en el caso del profesorado fueron vacunados el pasado sábado unos 2.000 docentes y unos días antes el 85% de la plantilla de policía local. Entre un 10 y un 15% de efectivos que no lo han recibido, bien por tener más de 55 años, que en una primera tanda han quedado excluidos, o bien porque han pasado la enfermedad hace menos de 6 meses, que sí que nos indicaron que no eran susceptibles de vacunación en esta primera tanda, o incluso algunos que voluntariamente han decidido no ponérsela. Entre los efectos secundarios, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos o dolor muscular. Incluso sí que no sé si será un patrón que podemos decir que es así o ha sido casualidad en la policía, que cuanto más joven era el receptor de la vacuna, tenía más fiebre. Por los centros a los que he consultado, en casi todos los centros faltaban un par de profesores, otra gran parte han acudido de mala manera a los centros por el hecho de que nos encontramos en un final de trimestre. De momento, las autoridades sanitarias piden tranquilidad a la ciudadanía hasta ver qué recomienda la Agencia Europea del Medicamento. Con los lotes de la vacuna de AstraZeneca paralizados, las personas que ya han recibido su dosis en Castilla y León se muestran tranquilas. Dolor de cabeza, malestar muscular y demás, pero nada que no estuviera fuera del prospecto de posibles efectos secundarios. Los expertos aclaran, de las casi 300.000 dosis administradas de AstraZeneca en España solo se tiene constancia de un caso de trombosis. Esto puede pasar. Ha habido medicamentos que han entrado en el circuito de la sanidad y los hemos tenido que retirar porque había problemas que no se habían identificado en los estudios de seguridad. El tiempo establecido entre la primera y la segunda inyección es de entre 10 y 12 semanas, por lo que se estima que hay tiempo más que suficiente para poder acabar con la pauta de inmunidad. Cuando una vacuna es nueva, se notifiquen a farmacovigilancia muchas cosas que luego no se demuestran que haya relación con la vacuna. Eso es bastante habitual. Enrique fue vacunado con el lote defectuoso de vacunas. Yo duermo muy tranquilo. Si ese es el problema, la verdad que no me ha levantado la menor preocupación porque entendemos que es mínimo. Esperan que dentro de 15 días la vacunación siga su curso y que aumente el número de personas inmunizadas. Actualizamos ahora datos sanitarios. Burgos notifica hoy 56 casos nuevos de coronavirus. Tras 4 días de descenso en la curva, volvemos a repuntar y somos la segunda provincia con más contagios. Además, una persona ha fallecido en el hospital de Burgos y son ya 664 las víctimas.
El jefe de endocrinología del Hospital Universitario ha presentado su dimisión. Con estas son ya 18 las renuncias desde la llegada del nuevo gerente. Enrique Ruiz no quiere desvelar el motivo, pero asegura que afecta a toda la plantilla. Lleva 41 años en la profesión, 30 en nuestra ciudad y nunca se ha enfrentado a un problema similar. Es un problema muy grave que afecta a toda la sección y que hay que resolver, pero no sé si tiene solución. Empezó a pedir ayuda hace años, se siente desamparado y desautorizado. Siento que no recibo la ayuda que necesito y encima me siento desautorizado, ¿no? Y ante lo que yo creo que es pérdida de confianza del gerente, pues limito. Es la 18ª renuncia que afronta el UBU desde la llegada del actual gerente en septiembre de 2019. Esto no tiene nada que ver. Esto es un tema, yo creo que nuestro. Abandona el cargo orgulloso de su equipo, del que sí ha recibido respaldo. El viernes subieron pues el 80% de la plantilla a hablar con el gerente y a decirle que el problema no soy yo, que el problema está en otro lado. Otro problema es que no sabe quién le va a sustituir. Porque las candidatas a sustituirme han dicho que no. Porque, claro, ellas ven el problema igual que yo. Y también lo han sufrido en sus carnes. Ni si habrá solución, pero él está dispuesto a colaborar. En principio voy a ayudar al que me tome el relevo, pero bueno, lo siento mucho, pero yo ahora estoy mucho más tranquilo, me he quitado un muerto de encima. Desde un puesto mucho más tranquilo que por fin le está permitiendo dormir. La suspensión de los contratos de consumo durante el confinamiento supuso un aluvión de reclamaciones. La OMIC de Burgos tramitó el año pasado 2.900, un incremento del 49%. Las quejas tradicionales hacia la telefonía se han reducido a la mitad, mientras que se han disparado las referentes a vuelos, agencias de viajes y comercio online. Casi 23.000 ciudadanos pasaron por la OMIC en un año marcado por la pandemia, un 15% más. La atención telefónica se duplicó y la telemática se multiplicó por 10. El número de reclamaciones superó las 2.900, principalmente por la suspensión de servicios. 379 reclamaciones por cancelaciones de vuelos, yo creo que es un número importante. De hecho, se ha incrementado un 300% con respecto al año anterior. Agencias de viajes, lo mismo, 313 reclamaciones con un incremento del 1.200%. Y el comercio online también ha tenido un incremento del 200%. Por el contrario, las habituales quejas hacia las empresas de telefonía se redujeron durante el confinamiento. Como se prohibió por decreto las portabilidades entre operadores, descendió el número de reclamaciones en el 50% durante ese periodo, lo que quiere decir que un número importante de las reclamaciones que vemos en los servicios de consumo tienen que ver con los cambios de operador, las facturaciones indebidas posteriores a esos cambios de operadores. La Junta Arbitral de Consumo emitió 1.447 laudos. Su actividad ha supuesto obtener una subvención de 82.000 euros del Ministerio. Es la más elevada de toda España. Dobla en cantidad y, por lo tanto, en actividad a la Municipal de Madrid o Barcelona. Estamos hablando de palabras mayores en cuanto al número de habitantes de cada una de las capitales. El 57% de las resoluciones son favorables al reclamante, mientras que un 24% son desestimadas. Una sentencia de expropiación contra el Ayuntamiento de Burgos obliga a la ciudad a pagar 9 millones de euros. El consistorio ha dicho que va a recurrir, pero Vox ya aventura grandes problemas de previsión económica. Y por otra parte, el Consejo de Fomento ha denegado la construcción de un gimnasio privado en el patio de un colegio, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos. Bienvenida sea a Burgos cualquier inversión, pero no en cualquier lugar. Es la respuesta de PSOE, Ciudadanos y Podemos a la propuesta privada de levantar un centro deportivo en el patio del Colegio Concepcionistas. Las tres formaciones alegan que la obra no es de interés público. Siempre nos hemos preguntado si este tipo de gimnasio privado no tiene otra ubicación mejor que ponerse que en el patio de un colegio. Que me digan que un proyecto querido por una institución educativa, en una zona infradotada de instalaciones deportivas, que fomenta el deporte, que crea puestos de trabajo y que crea inversión en una parcela que está descuidada,
Eso no es interés público. Por otro lado, el Ayuntamiento tendrá que volver a lanzar en mayo el concurso de proyectos para la ampliación del Palacio de Castilfalé. El nuevo edificio tendrá que ser de consumo prácticamente nulo y para contratar la segunda fase de Las Llanas habrá que esperar a finales de 2022. El patrimonio reflejado negro sobre blanco, que ahí no se puede abrir una fachada al uso, el Ayuntamiento puede proceder a tramitar la segunda fase de Las Llanas y hacer la famosa actuación. El Consejo de Fomento ha servido también para dar cuenta de una sentencia de expropiación en la zona de Manuel Alto Laguirre que condena al Ayuntamiento a pagar 9 millones de euros, de los que ya ha abonado a los propietarios 2,8. Nos va a crear grandes problemas, grandes problemas económicos, bueno, de previsión económica. El Ayuntamiento va a recurrir porque no está de acuerdo con los criterios técnicos que se emplean en esta valoración. La sentencia determina que el índice de edificabilidad que se utilizó no fue el adecuado. Seguimos en política municipal capitalina. Les contamos ahora que la relación entre los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos se está deteriorando. Hasta tal punto que ambos han convocado a los medios de comunicación el mismo día, aunque no a la misma hora, pero por separado, algo no muy habitual. Los movimientos internos del partido está claro que han dividido a los dos ediles. O sea, no ha habido ninguna causa concreta por no comparecer juntos desde diciembre. Claro, quiero decir, yo funciono como portavoz y él lleva áreas a las que yo no asisto y que él es mucho más, o sea, que sabe más de qué va la cuestión, ¿no? Pero vamos, es todo lo que tengo que decir. La zona de ocio de La Flora, en la capital, se está convirtiendo los fines de semana en un auténtico problema de seguridad. Las aglomeraciones y las peleas son cada vez más frecuentes. De hecho, este sábado la policía local terminó rodeada al intervenir en una pelea. Verónica González. Sí, las aglomeraciones se llevan produciendo ya varios fines de semana en esta zona de ocio de la ciudad, donde los jóvenes se puede comprobar que no mantienen ninguna distancia de seguridad. La policía local está harta de esta situación porque incluso temen por su seguridad. De hecho, de ahí las imágenes de este pasado sábado donde los agentes tuvieron que intervenir aquí en los exteriores de este local varias peleas, lo que provocó que los jóvenes comenzasen a acorralar a la policía y a tirarles vasos, botellas de cristal y otros objetos. Los sindicatos de la policía aseguran que van a tener una reunión ya en los próximos días con el ayuntamiento, con el alcalde, para ver qué medidas se pueden tomar por la seguridad y solicitan además también más patrullas los fines de semana. Y quien también está harta es la propietaria del bar Napoli en la zona sur de Burgos. Le han robado por tercera vez y en menos de un año. El ladrón agarró una alcantarilla y reventó el cristal de la puerta llevándose parte de la recaudación del bar. El detenido además es un viejo conocido de la policía. Es una impotencia y una rabia, o sea, que después de lo que nos está pasando, 2 meses cerrados otra vez y que al cuarto día de abril que no se ha recaudado ni siquiera para pagar el agua, porque ya no tengo ni la luz y ya entren a robar, es que es incomprensible, es incomprensible. Pero va a seguir pasando porque es que esto es una cuestión de rentabilidad, riesgo. Al ladrón es que le sale gratis. El público por fin podrá regresar este fin de semana a los pabellones. El primer equipo burgalés que dispondrá de este beneficio en la capital será el Tizona Ubud, que contará con el 33% de su aforo disponible para el estreno de la segunda fase de la LEB Oro ante el Real Canoe. También se verá beneficiado el Ubud San Pablo, que podrá disponer del mismo número de asientos, poco más de 800, para su estreno en la lucha por el ascenso a Sobal ante el Vestas Alarcos Ciudad Real. Y el Mirandés se quedó con un sabor agridulce después de su partido ante el Español. Los de José Alberto López prefieren quedarse con la imagen dada en el césped y se focalizan ya en la visita al Real Zaragoza.
El Mirandés realizó un gran partido ante el Español. Desafortunadamente se le escaparon 2 puntos en el tiempo de descuento que dejan un sabor amargo, aunque los jugadores se quedan con la imagen dada. Para ellos es la línea a seguir en lo que resta de temporada. Queda con un mal sabor de boca, ¿no? Porque al final tienes 3 puntos, 2 puntos de más y sí, yo creo que tiene que ser a la línea de estos últimos partidos, ¿no? Que el equipo estuvo muy bien, muy compacto, tanto defensivamente como ofensivamente y es la línea a seguir. Los rojillos tienen actualmente 41 puntos, a 5 del playoff que marca el Rayo Vallecano. El equipo se centra únicamente en el siguiente encuentro liguero y no se fija objetivos más allá de los 52 puntos que pueden dar la salvación. El mensaje es muy claro, yo creo que el de todos el mensaje es hacer los 50-52 puntos que nos dé la seguridad que estemos en segunda división y claro que a partir de ahí pues podremos mirar hacia adelante. Para la próxima jornada a los mirandeses les volverá a tocar jugar el lunes, esta vez en la Romareda frente al Real Zaragoza. Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana seguiremos con viento nordeste, lo que creará sensación de ambiente frío y desapacible. En la pasada noche tuvimos los cielos nubosos en la capital y esta mañana ha habido nubes y claros, como nos muestra esta imagen tomada en la Plaza de Castilla. La temperatura mínima ha sido de 3,5 grados. En otras zonas, como Barbadillo de Herreros, había durante la mañana nubes y claros y aquí han tenido una mínima de 2,5 grados. Sin embargo, en Huerta del Rey, donde los cielos estaban despejados y estuvieron durante la noche, hubo heladas con mínimas de 1,2 bajo cero. Todo esto se veía reflejado muy bien en la imagen del satélite Meteosat que nos mostraba hoy una típica situación de entrada de vientos del nordeste. Nubosidad en el Cantábrico y gran parte del norte y nordeste de nuestra provincia y cielos despejados en el resto de la península. Mañana, el anticiclón sigue colocado al oeste de las Islas Británicas y desde esa posición favorece claramente, como vemos las isobaras están muy juntas, la entrada de vientos de componente nordeste, un típico día de marzo, de marzada. Mañana habrá algunas lluvias por el norte-nordeste, en el resto cielos nubosos, sobre todo en la mitad norte de nuestra provincia y sobre todo mañana también el viento nordeste. Pero concretando ya más para nuestra provincia, para este miércoles 17 de marzo. En el norte estará nuboso con algunas lloviznas débiles, algunos chubascos por la mañana, también por la tarde y temperaturas a la baja con viento del norte-nordeste. En Espinosa de los Monteros máxima de 10 grados, Villarcayo, en Miranda, Valle del Ebro también máximas de 10 grados y mínimas entre 4 y 5. Por la Bureba y por el este cielos nubosos, algunas lloviznas en la cara norte de la sierra, temperaturas máximas sobre 11 grados, mínimas de 2 grados. En Pradoluengo se quedarán las máximas en 9. Por el centro y el oeste también nuboso por la mañana, luego intervalos nubosos por la tarde y sobre todo mañana en toda esta zona el viento del nordeste como protagonista. Bajan las temperaturas ligeramente, las máximas se quedan en Burgos capital sobre 9 grados, por Melgar, Villadiego máximas de 10, mínimas de 1. Y ya por la mitad sur, al no incidir tanto el viento del nordeste, estarán los cielos más despejados. En el Valle de las Lanzas, en Lerma, las máximas sobre 11 grados, con alguna nube, poca cosa. Por el Valle del Duero, cielos despejados, máximas de 12 grados en Aranda, mínimas de 0 grados. Y en la sierra, alguna helada al amanecer, mínimas de 1 bajo cero, máximas de 11-12 grados. Mañana en Burgos capital vamos a tener cielos nubosos y otro día más viento del nordeste, incluso se va a intensificar bajando las temperaturas. Mañana las máximas se quedan en 9 grados, no habrá heladas, las mínimas estarán sobre 2 grados. A partir del jueves, ojo porque llega aire siberiano, se intensifica el viento del nordeste que será más frío y bajará notablemente las temperaturas con chubascos de nieve. Y el viernes también tendremos nevadas débiles en la capital. En 1921, el Seminario San José acogió una exposición conmemorativa del 8º centenario de la catedral que reunió 1.233 obras de arte de toda la diócesis. 100 años después, el Consulado del Mar nos ofreció una selección con una veintena de aquellas piezas que conformaron una muestra que tuvo una amplia repercusión en la prensa nacional de la época. Yo creo que fue junto con el traslado de los restos del CIF y junto con la llegada de la reliquia de San Fernando, el tercer hito, la tercera gran pata de las grandes conmemoraciones, marcaron un hito. Y ese hito fue el comienzo, de alguna forma, de las grandes exposiciones del siglo XX. Yo me atrevo a decir que a las grandes exposiciones de las edades del hombre que tuvieron lugar en el siglo, final del siglo XX, principios de del XXI,
tienen mucho origen aquí. Y ya nos marchamos. Este martes 16 de marzo nos trae la polémica con la vacuna de AstraZeneca. Algunos países como el nuestro la ha suspendido temporalmente y la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que no ve ninguna relación con los trombos aparecidos en Europa e incertidumbre entre los que ya se han puesto la primera dosis. Hasta mañana, buenas noches.